Ecclesia Adulam, ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. La semana pasada empezamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo ministrar la sanidad a otros. Vimos que es a través del amor, dejarse llevar por el amor. El amor nos controla, como vimos en la Biblia. Y esta tarde quiero ver otro aspecto práctico, pero es en relación a nosotros personalmente, cómo recibir o cómo apoderarnos de las promesas de Dios. La fe que se apropia de las promesas de Dios. No, incluyendo, como estamos estudiando la sanidad. Vamos a ver en Gálatas 3, 5, un versículo, Gálatas 3, 5 y 6. Dice la Biblia: aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos hace aquí el apóstol Pablo la pregunta a los creyentes de la iglesia de Gálatas: aquel que os suministra el Espíritu, que es el que hace los milagros y las obras, y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír el mensaje por fe? De la misma forma, como dice el versículo 6, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la traducción de Moffat lo dice de esta forma: cuando Dios cuando Dios os suple con el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿es porque habéis cumplido toda la ley o porque habéis creído el mensaje del Evangelio? De la misma forma con Abraham, él tuvo fe y recibió. O sea que vemos que aquí nos pone a Abraham como ejemplo de cómo recibir los beneficios y las promesas de Dios. Y la palabra de Dios, como sabéis, no cambia, es siempre la misma y no cambia. De la misma forma que obró en Abraham, obra en nuestras vidas. Así que este mensaje es para todo aquel que necesita recibir de Dios, ya sea sanidad o, como he dicho antes, o cualquier otro obra de poder, como dice aquí en Gálatas 3:5. Obras poderosas. Aplicarlo a nuestras vidas. Como siempre digo, yo enseño lo que enseña la Biblia, y pues cada uno es responsable de tomarlo y ponerlo en obra o no ponerlo en obra, ¿ok? O seguir como está y no practicarlo. Entonces, vamos a ver cómo fue con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Ya que lo usa aquí como ejemplo. La palabra de Dios nos dice que Abraham simplemente, ok, es importante, simplemente creyó la palabra de Dios. Él tuvo fe que Dios iba a hacer exactamente tal como lo había prometido. Otro punto importante: él fue persuadido completamente por la palabra de Dios solamente. Y es importante estos puntos, por eso los enfatizo. Él fue persuadido, no por las circunstancias, no por lo que veía, sino por la palabra de Dios solamente. Abraham se mantuvo firme en su confianza a Dios cuando su fe fue probada. Abraham estaba completamente ocupado. En otras palabras, la palabra de Dios siempre la tuvo delante de sus ojos o de sus oídos, en su mente. Estaba totalmente ocupado, lleno de la palabra de Dios en el asunto que le correspondía, en la promesa de Dios. Y en último lugar, él rehusó dejar a un lado su confianza en Dios. Y sobre todo, y esto es lo importante de Abraham, del ejemplo de Abraham, sobre todo cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, que si os imagináis un poco la escena, Isaac era, no aparentemente, sino que era el resultado de su fe, era aquello
por lo cual había estado creyendo. Era aquello, podríamos decir, que animaba a Abraham a seguir adelante creyendo en Dios. Y de repente Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio. O sea que vemos aquí cómo Dios, cómo Abraham obró en fe para recibir las promesas que Dios le había dado. Son muchas promesas, ¿ok? Aquí, si estudiáis la vida de Abraham, vemos que le promete la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, que después, muchos años más adelante, el pueblo de Israel iban a conquistar y a poseer bajo el mando de Josué. Le promete un hijo, le promete la tierra de Canaán, le promete que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas, numerosas como las estrellas del cielo, le promete que en él, en su semilla singular, serían benditas todas las naciones de la tierra, todos los países, o sea que no está solamente limitado a Abraham y su descendencia, Israel. Le promete el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, un montón de promesas. Todas ellas funcionan igual, manteniéndose firme Abraham en lo que Dios había prometido. En Romanos 4, vamos a leer ahí, es quizás el lugar donde más poderosamente habla de la fe de Abraham, en Romanos 4, versículo 19. Dice, no considerando su propio, vamos a buscarlo para que lo leáis, y no se debilitó, el 18, vamos a leer. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. O sea que en contra toda esperanza, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, fijarse a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó su fe, aunque consideró su propio cuerpo, o el hecho de que tenía 100 años de edad. Tampoco consideró ni se fijó en la esterilidad de su esposa Sara, del vientre de Sara, de su esposa. No los consideró como barreras o razones para dudar en ningún momento de que Isaac, el hijo de la promesa, nacería. Estas cosas que, según la naturaleza, hacían imposible que Isaac naciese. Abraham tenía 100 años de edad, a Sara era estéril y en estos tiempos tenía 90 y algo, 90 años de edad. Según la naturaleza era imposible que Isaac naciese, sin embargo, Abraham no las considera como una razón para dudar de Dios. Él reconocía su edad, él reconocía la esterilidad de Sara, él puso en la balanza, si queréis decirlo así, las dificultades, las imposibilidades, pero a pesar de eso, a pesar de las imposibilidades, él creyó en Dios. ¿Ok? Y bajo estas circunstancias, como dice aquí, esperanza contra esperanza, sin esperanza, fijándose en las promesas de Dios, se fortaleció en su fe, siendo convencido, o como dice otra versión, absolutamente seguro de que Dios iba a cumplir sus promesas. En el versículo 20 de Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. O sea que en vez de desanimarse, en vez de hundirse su fe, en vez de decir es imposible que esto ocurra, es imposible que Dios haga este milagro, esta obra de poder, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo firme? ¿Por qué se fortaleció su fe? Porque se mantuvo mirando la promesa de Dios. Mantuvo la promesa de Dios siempre delante de su mente, de sus ojos. Fue convencido totalmente. Mirando la promesa, Abraham se fortaleció. Manteniendo la promesa delante de él, Abraham se fortaleció.
Esto si os acordáis, este ejemplo lo hemos usado varias veces en estos estudios, que el caso que se encuentra en Números 21:8, cuando el pueblo se rebeló y se quejó de Dios y de la provisión de Dios en vez de ser agradecidos, y Dios mandó serpientes venenosas que los mordiesen. Sin embargo, nos damos cuenta en Números 21, versículo 8, que todo aquel que miraba esa serpiente de bronce que Dios sí le hizo construir a Moisés y que fue levantada sobre un palo, todo aquel que miraba la serpiente de bronce era sanado por Dios. Y ese es el principio bíblico, si queréis decirlo así. Esa es la actitud eh, que tenemos que tener cuando queremos recibir algo de Dios o esperamos recibir algo de Dios. Porque no hay, te lo digo así de claro, no hay promesa de sanidad, ni promesa de provisión, ni promesa de ninguna clase en la palabra de Dios que no funcione, excepto con esta condición, que tienes que verlo, tienes que mantener tu vista puesta en esa promesa, en esa serpiente, en esa palabra, en esa promesa de Dios, en esa profecía. Me recuerdan las palabras que Pablo le dice al joven Timoteo, a su discípulo joven. Le dice, según, aférrate a las profecías que fueron declaradas, habladas sobre tu vida, y aferrándote a ellas, fijándote en ellas, manteniéndote firme en las profecías, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Ahora, ¿por qué es importante esto? Voy a tratar de explicarlo. Cuando nosotros basamos nuestra fe, cuando estamos enfermos y vamos a que alguien ore por nosotros o vamos a la palabra de Dios directamente, cuando nosotros basamos nuestra fe en nuestra mejoría, o cuando nuestra fe está afectada por nuestros síntomas, por lo que vemos o por lo que sentimos en vez de la palabra de Dios, solamente esa fe no es una fe verdadera. ¿Alguien me ha entendido? Y es por eso que muchas veces cuando ministramos a los creyentes, sobre todo a los creyentes, porque es más difícil ministrar sanidad a los creyentes que a los no creyentes, em, y en otra ocasión quizás estudiemos el por qué. Pero por eso, ¿por qué? Porque y es parte de la cultura moderna en la cual vivimos, la tendencia de creer que todo tiene que ser instantáneo, que todo tiene que ser inmediatamente. Y os daréis cuenta en la Biblia que muchos de los milagros que Jesús hizo de sanidad no eran milagros de sanidad y de poder. Ahora que lo menciono, no eran instantáneamente. Os voy a dar algunos ejemplos. Cuando ministró sanidad a los leprosos, a los 10, dice, y mientras iban, no fue instantáneamente, mientras iban, dice la Biblia, fueron sanados. Mientras iban caminando, fueron sanados. Eh, el ciego, Jesús le untó barro en los ojos y mientras iba y le mandó a lavarse al estanque y cuando se lavó fue sanado, no cuando Jesús le ministró. El otro caso con otro ciego, Jesús le oró, ministró sanidad. ¿Os dais cuenta que uso la palabra ministró sanidad, no oró por sanidad? Porque no se ora por sanidad, se ministra. Como hemos estudiado ya en varias ocasiones, es parte de la obra redentora de Cristo. Cuando ministró sanidad, le preguntó, ¿qué es lo que ves? Y dijo, veo a los hombres como árboles. O sea que no estaba completa, vio sombras, vio imágenes de hombres como árboles. Y Jesús volvió a ministrarle sanidad y ahí se aclaró su vista. A veces las obras de poder, los milagros de Dios no son instantáneos.
que por culpa de las películas creemos que es instantáneo. Es cuando Dios separa el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel se encuentran con el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto por detrás, el Mar Rojo delante, despeñaderos por los dos lados, no tienen escapatoria. Y Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, extiéndela sobre las aguas, y las aguas se dividirán y pasarán en seco. Muchos creen cuando leen eso, que fue un milagro instantáneo. Sin embargo, si lo leéis con cuidado, veréis que el milagro ocupó toda la noche. Dice, Abraham alzó su bastón, su vara sobre las aguas y estuvo toda la noche con el brazo levantado, con la vara extendida sobre el mar. Y al otro día, las aguas se dividieron y la gente, el pueblo cruzó en seco. Todo el día. Eh, ok, podéis imaginaros las consecuencias y la lucha que envuelve eso. Y por eso lo menciono, porque quiero que os fijéis en ese detalle. La fe no está basada, no, la fe que está basada en mejoría. Me siento mejor. Ora por mí, me siento mejor. Sí, Dios me va a sanar, gloria a Dios. No es fe. Sigo sintiendo los síntomas. No es fe. Tiene que estar basada en la palabra de Dios, porque el momento que tú te preocupes o estés más ocupado o preocupado con lo que sientes o lo que ves, estás obrando totalmente o con lo contrario. Estás obrando totalmente en el principio contrario a la condición que Dios nos pone a sus seguidores para que recibamos de Dios. Todo aquel que mira la serpiente vivirá, le dijo Dios al pueblo de Israel. Todo aquel que, igual que Abraham, se mantiene firme en las promesas de Dios, de tal forma que ya no es afectado por los síntomas, recuperará su sanidad, su salud. En otras palabras, es la palabra de Dios, no lo que vemos ni lo que sentimos, que tiene que ser la base de nuestra fe. Y como estoy tratando de explicar, no siempre es instantáneo. A veces la buena batalla de la fe, como os he dicho en el ejemplo de Timoteo, tiene que ser luchada. Y os dais cuenta que es una buena batalla. ¿Por qué es una buena batalla? Porque el final siempre el cumplimiento de la promesa. El final es el cumplimiento de la promesa. O sea que cuando nosotros mantenemos nuestra vista puesta en las promesas de Dios en su palabra, es una buena manera de fijarte en la misericordia de Dios. Y no hay, ¿cómo lo explico? No hay un tiempo específico cuando tengas que dejar de mirar a Dios y a sus promesas. Porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios produce vida y la palabra de Dios es la que produce la sanidad y el milagro. O sea que es por este continuar eh, el mirar a la promesa de Dios que Abraham experimentó el milagro, Abraham recibió el milagro. De hecho, ahora que menciono la palabra milagro, no sé cuántos sabían que la palabra milagro no existe en el griego original. Em, Por eso estoy usando esta versión literal que tengo aquí delante. La palabra milagro, milagros, algunos, como dice 1 Corintios 12, algunos les dio dones de sanidades, plural, y algunos milagros, el hacer milagros. Esa palabra milagros no existe en el griego. La palabra griega es la palabra poderes, y algunos el hacer obras de poder, algunos en hacer obras de poder. O sea que para poder experimentar la obra de poder de Dios en tu vida, experimentar la obra de poder en tu vida, es mantenerte en la misericordia, en la gracia de Dios, es mantenerte firme en la promesa de Dios. Porque
El momento que tú te dejas llevar por los síntomas o el momento que tú te fijas en, sí, Dios me ha escuchado porque me siento mejor. Dios me ha escuchado porque me siento mejor. O sea que tu fe está basada en que te sientes mejor, no en lo que dice la palabra. Entonces estás dudando y cuestionando la veracidad de Dios y de su palabra. Un ejemplo de esto, Jonás lo entendió cuando, vamos a leerlo en Jonás 2:8. Y también voy a usar otra versión más directa. Jonás 2:8 dice Jonás, cuando mi alma, Jonás 2:8, empezando en el 7, dentro del pescado, aquí estaba Jonás dentro del gran pez. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, a tu presencia. Y fíjate bien lo que dice el versículo 8, los que siguen vanidades vacías abandonan la benevolencia amorosa que se les ha dado. Lo voy a leer en otra versión para que lo veáis, que no estoy aquí parafraseando. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo monte, en tu santo templo. Fijaos en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, la misericordia de Dios, abandonan. ¿Os dais cuenta? Estoy leyendo aquí en la Reina Valera y estoy leyendo en la textual. ¿Por qué? Porque en otras versiones dice los que siguen ídolos vanos. Sin embargo, quiero enfatizar el texto griego que dice ilusorias, vanidades ilusorias. En otras palabras, en otra versión dice vanidades mentirosas. Jonás, cuando habla de lo que lo está rodeando, está dentro de un pez, debajo del mar, todo oscuro, una experiencia totalmente nueva. Ahí está, como en el caso de Abraham, esperanza contra esperanza. ¿Cómo voy a salir yo de aquí? Yo sé que me lo merezco porque he desobedecido a Dios. O sea que muchas veces como creyentes no recibimos de Dios por esa misma actitud. Yo sé que me lo merezco. Dios me quiere enseñar algo. Dios está glorificándose en mí. No. Jonás no responde así. Jonás dice, aún dentro de ese pez, dice, no voy a poner mi confianza en mentiras en vanidosas. No voy a seguir vanidades ilusorias. No me voy a fijar en lo que están viendo mis ojos. No me voy a fijar en los síntomas. No me voy a fijar ni siquiera en mi mejoría, que es algo positivo. No me voy a fijar en las circunstancias y las llama vanidades ilusorias. ¿Por qué? Porque aquel que sigue y se fija en las vanidades ilusorias, en las mentiras, la misericordia de Dios abandona. O sea que os dais cuenta que eran los síntomas, las circunstancias, los que le estaban mintiendo a Jonás, no Dios. Y aquellos que observan estas vanidades mentirosas y ilusorias, como dice aquí, abandonan, abandonan la misericordia de Dios. Dios nunca rehúsa manifestar y darles su misericordia, demostrar su misericordia a la gente cualquiera. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que motivó a Jesús a ministrar a la gente, a las multitudes? Su compasión, su misericordia, su amor. Sin embargo, muchas veces como creyentes abandonamos la misericordia de Dios por estar observando los síntomas en vez de la palabra de Dios. Los síntomas son reales. Ok, no quiero que nadie me malinterprete. Los síntomas son reales. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que muchas veces yo sé que esto era una enseñanza muy común en algunas décadas atrás. Algunos predicadores enseñaban que tienes que
ignorar, no hacer caso de no hacer caso de las circunstancias, no hacer caso de los síntomas. Yo no estoy diciendo eso y la palabra de Dios tampoco. Ok, eso se llama a propósito, eso se llama ciencia cristiana, no fe. Una secta que no sé si todavía existe o no, que se llama ciencia cristiana. Sí, sí existe. Hay algunos actores famosos que son miembros de esto. Cientología, ciencia cristiana, que es el poder de la mente, que si tú rehusas fijarte en los síntomas, rehusas aceptarlos, vas a ser sanado. Aquí la Biblia no nos enseña eso, nos enseña algo muy diferente. De hecho, tenemos el ejemplo que me gusta usar mucho, que es el de David y Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, no niega que Goliat es un gigante. No niega que Goliat es más grande que él. No niega en ningún momento que Goliat es más fuerte que él. No niega en ningún momento. De hecho, menciona a cosa hecha. No sé si habéis leído la historia últimamente, pero menciona a cosa hecha todos los detalles acerca de Goliat. Su espada era de tal medida, su lanza era como un telar, su armadura tal y tal, etcétera. Cada detalle, en otras palabras, se está fijando en cada detalle, pero no se deja convencer por las mentiras vanidosas, sino que se fija en Dios y en su palabra. Tú vienes a mí con toda esta armadura, más grande que yo. Sin embargo, hoy, le dice David a Goliat, hoy voy a entregar tu carne a las aves del cielo y te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza si no tenía una espada? Solamente tenía una honda con 5 piedras. ¿Con qué, con cómo cómo iba a entregar su carne a las aves del cielo si aún no lo había matado y era mucho más grande que él? Porque tuvo su vista puesta en la palabra de Dios. El mismo Dios que me ha librado del león me va a librar de ti. El mismo Dios que me ha librado del oso me va a librar de ti. Y eso es la misericordia de Dios. Aquellos que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. O sea que volviendo a Abraham, vemos que la fe de Abraham no estaba basada en lo que él veía. Y tú de la misma forma, si quieres recibir de Dios, no puedes basarte en lo que no ves. Todo lo que Abraham veía, todo lo que Abraham veía a su alrededor era contrario y opuesto a lo que él esperaba recibir de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que Isaac nació. Sara tuvo un hijo, le puso por nombre Isaac. Y ese hijo fue si queremos llamarlo así, un apoyo, una muleta, un apoyo para su fe. A través de Isaac le prometió Dios, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Puesta al poner su vista en Isaac, al ver a Isaac, a tomar a Isaac en brazos, todas las demás promesas que Dios le había hecho eran fáciles. Tenía a su hijo prometido en brazos, lo vio crecer, jugó al fútbol con él, le enseñó a andar en bicicleta, le enseñó a montar en camello, lo vio crecer hasta los 16, 17, según la historia. Con 16 años Dios le volvió a hablar y le dice, ahora quiero que cojas a tu hijo y lo sacrifiques. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces Dios va a probar nuestra fe ofreciendo a Dios precisamente aquello que nosotros usamos para apoyar nuestra fe. Han orado por mí y me siento mejor. Han orado por mí y me siento mejorado. Se me han ido, no me duele tanto como antes. Estoy mucho mejor. Nos apoyamos en eso, en esa mejoría. Y a veces Dios quita. Ok, estoy hablando con cautela porque tenéis que entender con qué espíritu digo esto. Esa muleta, ese apoyo de tu fe para que tu fe siga manteniéndose en la palabra, en la promesa, no en tu mejoría, no en tus circunstancias.
Dios probó la fe de Moisés, de Abraham, como diciéndole, ofréceme. En otras palabras, destruye esta muleta, destruye el canal de tu apoyo, destruye aquello en lo cual estás apoyándote para seguir creyendo en mí. Y sin embargo, la Biblia dice que Abraham no se acobardó. ¿Por qué? Porque la fe verdadera ¿cómo podríamos decirlo? Se fortalece, se mantiene firme a través de las pruebas. Iba a decir disfruta de las pruebas, pero no siempre es un disfrute. ¿Por qué? ¿Por qué la fe verdadera se mantiene firme? Porque seguía, aunque hubiese ofrecido, aunque Dios le estaba pidiendo a su hijo, el hijo de la promesa, seguía teniendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no había cambiado. Seguía estando completamente persuadido, como dice Romanos. Y al final yo creo que todos habéis leído cómo termina la historia. Dios tuvo que detener su mano, decirle, no, detente Abraham, detén tu mano, no lo mates. Porque ahora sé que crees en mí, que crees en mi palabra, que tu confianza está puesta totalmente en mí. Esta prueba fue la forma que Dios tenía de perfeccionar su fe, no de destruirla. Perfeccionar tu fe. Una vez que tú vienes a Dios para recibir sanidad, si Él se da cuenta de que estás más animado por tu mejoría que por la palabra de Dios, como he dicho antes, quizás vea necesario el probar tu fe para enseñarte una lección gloriosa, no para destruir tu fe, para enseñarte la lección gloriosa de que tienes que creer en su palabra y en su palabra solamente. Cuando todos tus sentidos contradicen lo que Dios está diciendo, tu fe tiene que mantenerse en la palabra solamente. En Hebreos 10, vamos a leer. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Os dais cuenta? Hablando de lo instantáneo. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El mantenerse firme en la promesa. ¿De qué promesa está hablando aquí? Aquí está hablando de la venida de Cristo, pero lo podemos aplicar a cualquier promesa, como hemos dicho antes. Obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad, os es necesario paciencia. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es vida. Envió su palabra y sanó sus enfermedades. Entonces, no, como dice aquí, no perdáis vuestra confianza, porque tiene gran galardón, grande recompensa. Muchas veces actuamos directamente contrario a esto que estamos leyendo. En Hebreos 3:14 hay otro versículo parecido, si queréis apuntarlo y leerlo. Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes, fijarse bien las palabras, somos hechos participantes de Cristo, de su naturaleza, de todo lo que Él es. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, la confianza en Cristo Jesús. Porque somos hechos participantes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En otras palabras, el Evangelio del reino, el Evangelio, la palabra del Evangelio. Porque hemos llegado a ser socios o participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin la confianza inicial que pusimos en Cristo Jesús. Una vez, muchos actuamos a veces en contra o opuesto a esto, después de ser ungidos, después de que nos ministran
en vez de regocijarnos en la promesa de Dios. Y yo he escuchado a muchos en los años que llevo en el ministerio, he escuchado a muchos que dicen con una actitud de decepción, decepcionados. Yo estaba seguro que Dios me iba a sanar hoy. Yo estaba seguro que Dios iba a sanarme. Yo estaba seguro que iba a recibir la sanidad de Dios porque tenía mucha fe, venía con fe. Sin embargo, en el momento que contestan así, cuando yo oro por alguien y me contestan así, yo sé automáticamente que nunca han entendido la idea de lo que es la fe verdadera. Para ellos la idea de fe es haber sentido alguna mejoría, haber sentido algún alivio. Y después de sentir la mejoría, creer que Dios ha escuchado mis oraciones. Si la palabra de Dios fuese su única expectativa, se hubiesen mantenido firmes, como dice aquí la palabra de Dios, hasta el fin de la confianza inicial. Nunca es razonable, para el creyente no es una cosa razonable. En otras palabras, no es usar la razón, de echar a un lado, de despreciar la confianza, eh, mientras tengas la palabra de Dios como base de tu fe, mientras creas que la palabra de Dios cumple lo que ha dicho. En en ese tiempo entre la promesa de Dios y su cumplimiento, en vez de estar fijándonos en los síntomas, en vez de estar, como dice aquí, echando a un lado la confianza, porque no hemos visto nada visible, vemos que Abraham hizo todo lo contrario. En Romanos 4:20, y volvemos a Romanos, vemos que Abraham hizo todo lo contrario. Dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dudó por incredulidad, no dudó al fijarse en su cuerpo ya muerto y la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer, sino que se fortaleció. Jonás, después de orar a Dios desde el vientre del pescado, no echó a un lado, no despreció su confianza, porque no veía nada, no veía ninguna prueba de que Dios había escuchado su oración, sino que se mantuvo firme y confiado. De hecho, si seguís leyendo la historia de Jonás, veréis que dice que ofreció a Dios, no solamente ofreció a Dios la oración, sino que ofreció un sacrificio de agradecimiento. Después de marchar alrededor de las murallas de Jericó, el pueblo de Israel y Josué no despreciaron su confianza, no dejaron a un lado su confianza porque las murallas no se cayeron. Marcharon una vez y las murallas seguían ahí. Marcharon la segunda vez y las murallas seguían ahí. Marcharon la tercera vez y las murallas seguían ahí. Sin embargo, no dejaron a un lado su confianza en Dios porque tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios que dijo a través de Josué, la ciudad de Jericó la he entregado en vuestras manos. ¿Y qué pasó el séptimo día cuando dieron 7 vueltas alrededor de las murallas? Las murallas cayeron hacia abajo, lo que es una obra de poder. No cayeron hacia afuera como se cree, como la física y la ley de la gravedad nos enseña. Cayeron abajo. ¿Por qué lo sé? Porque dice que los soldados, el pueblo de Israel caminó recto hacia adelante y entró en la ciudad de Jericó y la tomaron. Tu actitud mental tiene que ser la misma que la de Noé y que estos otros personajes que hemos mencionado. Cuando estaba construyendo el arca en tierra seca, estaba en un monte, estaba untándolo con alquitrán, todas los agujeros para que no entrase el agua. El hecho de que venía un diluvio
lo tenía claro en su mente. El hecho de que Dios los iba a salvar a través de este arca, lo tenía claro en su mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se lo había dicho a través de su palabra. Y tener en cuenta que Noé, en los tiempos cuando Dios le dice, constrúyeme un arca, no, la Biblia dice que no había llovido sobre la tierra. Y además que estaba construyéndolo no en la bahía, no en la manga, no en el mar menor, sino en un monte. Sin embargo, se mantuvo firme 120 años, nos dice la historia, que estuvo construyendo y predicando salvación a los demás humanos y no lo creyeron, pero se mantuvo firme en la palabra de Dios. Tu estado mental, debe ser la misma que la de Abraham. El nacimiento de Isaac lo tenía claro en su mente, aunque todos los síntomas y todas las circunstancias decían lo contrario. La palabra de Dios en relación a tu sanidad es tan clara y tan explícita como lo fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En Marcos 11:24 leemos algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero es bueno repetirlo, o que se nos olvida. Aquí Jesús nos enseña cuál es la condición exacta que Él requiere para poder apropiarnos de recibir las bendiciones de Dios. Dice, por tanto os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. ¿Cuándo tienes que creer que las has recibido? ¿Después de creer que Él ha escuchado tu oración? ¿O mientras estás orando? ¿O cuando estás orando? Todas las cosas por las que oráis y pidáis. En otras palabras, cuando estás orando, no después de orar, no después de creer que Dios te ha contestado, no después de ver que Dios ha escuchado, sino mientras estás orando, creer que las habéis recibido y las obtendréis. En el ejemplo de Lázaro, no sé cuántos habéis leído la historia de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, está muerto y lo han sepultado. Lleva 4 días sepultado en una cueva, en el sepulcro. Y Jesús se pone de pie delante del sepulcro y le dice a la gente, quitar la piedra de delante. Y después dice unas palabras que a veces no nos fijamos. Dice, gracias Padre, porque me has oído. ¿Había ministrado vida a Lázaro? Todavía no. ¿Había resucitado a Lázaro? Todavía no. ¿Había escuchado ruidos dentro de la cueva de que Lázaro se está moviendo? No. Sin embargo, antes de ministrar vida, antes de sanar a Lázaro, si queréis decirlo así, ¿qué es lo que dice? Padre, te doy gracias porque me has oído. Y después, con una gran voz, dice, Lázaro, sal fuera. Y eso es lo que Marcos 11:24 significa. Por tanto os digo que todas las cosas por las que oréis y pidéis, creed que las habéis pasado mientras estás orando. Creed que las habéis recibido y las obtendréis. Y las obtendréis. En otras palabras, igual que Jesús, deberíamos poder decir, gracias Padre porque me has oído mientras todavía estás enfermo. Para la fe tuya y para la fe mía, la palabra de Dios es la voz de Dios. Y en ninguna parte te vas a dar cuenta que en ninguna parte vas a ver que la sanidad empieza después de creer que tus oraciones han sido oídas, sino mientras estás orando. Como dice el apóstol Pablo, sabemos que tenemos las peticiones que deseamos de Dios, no porque vemos la respuesta, pues sino porque Dios es fiel, que también lo hará en nosotros. O sea que, vuelvo a repetir, no poner nuestra fe en las circunstancias ni
ni siquiera en la mejoría, porque el momento que tú haces eso, le quitas el lugar que solamente le pertenece a la promesa y a la palabra de Dios y pones en su lugar otra razón para recibir tu sanidad, que es la mejoría. No hay ninguna razón para basar tu fe que no sea tan buena o mejor que la palabra de Dios. Podemos usar muchos ejemplos para ilustrar eso, pero por ejemplo, si yo le prometo a mi hijos, a mi hija o a mi nieto, le prometo que te voy a comprar una camisa del Barça, una camiseta. Voy a comprarte una camiseta y te la voy a regalar. ¿Qué es lo que hace mi hijo, mi nieto? Él se lo cree y se lo dice a todo el mundo, se lo dice a la abuela, se lo dice a su padre, se lo dice a sus tíos. Mi abuelo me va a comprar una camiseta del Barça. No se pone delante del espejo y se mira y dice, mi abuelo me ha prometido la camiseta, pero no la veo. Mi abuelo me ha mentido, ¿verdad que no? Eso sería una señal de que no confía en mi palabra. Tampoco se cae por la escalera y se tuerce el tobillo, se hace un esguince y dice, ahora que estoy, ahora que me he herido, ahora que tengo este síntoma, ahora que me he hecho daño, mi abuelo no me va a comprar la camiseta, sino que sigue confiando que su abuelo le ha prometido la camiseta, se la va a dar. Y eso es la promesa de Dios. Dios ha prometido solamente responder a esa fe que está, a esa fe que está descansando y confiando en su palabra y en sus promesas, no en ninguna otra cosa. No una fe que esté puesta en el hombre, no una fe que esté puesta en el evangelista, no una fe que esté puesta en la atmósfera de fe, no una fe que esté puesta en un evangelista en la campaña, en la fe que está puesta en su palabra y en sus promesas. Es a esa fe a la cual Dios va a responder. En ninguna parte de la Biblia verás que la palabra que Dios dice, y Dios mandó mejoría. Dios mandó buenas vibraciones, como dicen hoy en día, para producir fe en la gente y los sanó a todos. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué es lo que dice? Y Dios mandó su palabra y los sanó a todos. Dios envió su palabra. Ese quizás sea la lección más grande y más importante que necesitamos aprender como creyentes. El aprender cómo creer o aprender a creer de que Dios te ha escuchado cuando oras. Y yo creo que esa es la bendición más grande que podemos tener como creyentes, que Dios, la bendición más grande, la lección más grande, si quieres decirlo así, que podemos aprender como creyentes es que Dios te ha oído cuando estás orando, no cuando has recibido la sanidad. Que Dios escucha tus oraciones mientras estás orando, no cuando hayas recibido la sanidad. ¿Por qué es importante aprender esta lección? Porque el momento que tú aprendes esta lección, la oración de fe, esta oración de fe, puede ser repetida miles de veces cuando tú oras por alguien, oras por un familiar, oras por a los que te encuentras en el autobús, como vimos la semana pasada, oras en alguna reunión donde estás presente, oras en el trabajo por algún enfermo, alguien te dice, ora por mí que estoy enfermo. Esta oración de fe puede ser repetida miles de veces, no solamente por los demás, sino también por ti. ¿Por qué? Porque has aprendido de que Dios te oye y te ha contestado mientras o cuando estás orando, no cuando te has sanado. No sé si me habéis entendido lo que acabo de decir. Entonces la fe no es un problema. El ver los síntomas no es un problema. Tú puedes ir y orar por un enfermo en el nombre de Jesús, sé sano.
e irte tranquilo sabiendo que Dios te ha contestado mientras orabas, aunque no veas nada. Y es la mejor lección que podemos aprender, porque al aprender esto vas a ver cómo se te va a hacer fácil recibir el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Cuando no aprendemos esta lección o no la hemos aprendido, es cuando entran dudas en nuestro corazón. Si oro por esta persona y no se sana, ¿qué voy a hacer? Si oro por esta persona y no tal, no es la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Si oro por la persona y no se sana, y dudamos en ministrar, dudamos en ayudar, dudamos en movernos en obediencia a Dios, porque no tenemos claro que, como dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todas las cosas por las que oréis, todas las cosas por las que oréis y pidéis, creed que las habéis recibido. ¿Cuándo? Cuando estoy orando y pidiendo, y las obtendréis. Las obtendréis. Aunque no veas nada, aunque no sientas nada, pero ya está hecho porque Dios te lo promete. O sea que vemos que Abraham experimentó, vivió un gran milagro, una gran obra de poder. Y la Biblia nos dice que lo mismo que fue con Abraham es con nosotros. ¿Por qué? Porque somos coherederos y andamos en la misma fe que Abraham. Romanos 4, versículo 12. Para que fuese padre de todos los creyentes. Vamos a ver el 11. Y recibió la señal de la circuncisión, sello de la justicia de la fe, que estando aún incircunciso, que recibió estando aún incircunciso. En otras palabras, no recibió la promesa por hacerse judío, no recibió la promesa por guardar la ley, porque todavía no existía, no recibió las promesas por circuncidarse, sino que recibió la promesa antes de la circuncisión. ¿Para qué? Para que fuese conocido o nombrado Padre de todos los creyentes no circuncidados, ese eres tú y yo, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Y fue hecho Padre para los que no solamente son de la circuncisión, sino los que siguen las pisadas de la fe que caminó o que tuvo nuestro padre Abraham cuando aún no era circuncidado, cuando aún no era judío, cuando aún no tenía la ley. En otras palabras, andamos en los mismos pasos de fe de nuestro padre Abraham. Aquellos que son de la misma fe que Abraham, dice la Biblia, heredan las promesas. Romanos 4:12. Amén. Voy a hacer una oración. Si tú estás enfermo, me estás escuchando por internet o por aquí, se extiende y recibe la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por tus promesas. Te doy gracias, Señor, porque tu promesa y tu palabra producen misericordia. Son, Padre Santo, veraz. Tu palabra es veraz, más verdadero que cualquier circunstancia, más verdaderas que cualquier mejoría incluso, más verdaderas y fieles que cualquier cosa que puedan ver nuestros ojos. Por eso yo suelto y envío la palabra a todo lugar, Señor, a todo lugar donde alguien está escuchando este mensaje, mensaje de tu gracia, el mensaje del reino. Envío la palabra y la palabra sana tus enfermedades. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Amén. Amén.